señores concejales, muy buenos días. Muy buenos días a todos y a todas. Señores concejales, les ruego por favor silencio. Iniciamos... ¿Quién está nervioso? Está repuesto, señor Peña. Iniciamos la sesión ordinaria del Pleno de la Corporación, previsto para el día de hoy, 27 de enero, con el fin de resolver los asuntos que aparecen en el orden del día. Como pueden ustedes comprobar, nos acompaña doña Margarita Rodríguez, sustituyendo al secretario general, que por motivos personales no puede acompañarnos en la mañana de hoy. También, señora secretaria, hay que dejar constancia de la excusa de los concejales Ratú y Jimena, Partido Socialista y Izquierda Unida, que tampoco pueden asistir, tal y como han comunicado a la alcaldía. Por tanto, hechas esas consideraciones previas, iniciamos el primer punto del orden del día, que es propuesta de resolución que nos plantea la aprobación definitiva del estudio de detalle de la unidad de ejecución 2614. Para la defensa de la iniciativa tiene la palabra el señor Tomé Rivas. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos y a todas. Traemos hoy la aprobación definitiva del estudio de detalle de la UE 2614. Como ya se dijo, la Comisión Deportiva, un estudio de detalle del antiguo sector de Renjamor, todas las disposiciones que hay de nuestro plan general, con la innumerable cantidad de unidades de ejecución, pues traemos hoy una de ellas para su aprobación definitiva. Se aprueba inicialmente en julio del 2008, pero hay unos cambios de delimitación poligonal de diferentes unidades que le afectan a la misma. Por lo tanto, se van realizando cambios sobre el estudio de detalle inicial, teniendo ya como una presentación más formal, corrigiendo todos estos cambios, lo que es el abril del 2010, como haya informado favorablemente, tanto con Rafael Gómez como con Antonio Dorado y con Antonio García, que son los diversos responsables del área de urbanismo. Se aprueba inicialmente, al hacer una modificación sustancial de los cambios iniciales en febrero del 2011, llevándose al boletín de... A ver, señor Villaclara y señor García, les ruego por favor dejen intervenir al señor Tomé y pueda estar concentrado en su intervención. Retomando, la fase de exposición pública se publica en el boletín oficial de la provincia el 12 de abril, en el diario Sur el 11 de julio, en el tablón de anuncios, y dándole traslado a los diferentes interesados. Son presentadas dos alegaciones, las cuales una se estima parcialmente y la otra se resuelve, y en definitiva pues traemos en el día de hoy la aprobación definitiva de este estudio de detalle. Las diferentes dudas en la comisión informativa planteadas por los diferentes grupos pues fueron también resueltas por el arquitecto municipal en algunos casos, y por la técnica de urbanismo. Y el dictamen de la comisión informativa fue abstención de los grupos de Izquierda Unida y del Partido Socialista, y el dictamen favorable del Grupo Popular. Pues muchísimas gracias, señor Tomé. Abrimos turno de intervenciones. ¿Piden palabras? Cuestión de orden muy breve, con el artículo 24 del ROC y la constitución y el orden del día. Perdón, señor Peña. Señor secretario, ¿la cuestión de orden se puede plantear en cualquier momento o abierto al debate? Señor Peña, todavía no hemos abierto el debate. En todo caso, cuando intervenga el portavoz de Izquierda Unida y antes de que lo haga el Partido Socialista, formule usted su cuestión de orden. Señor portavoz de Izquierda Unida, renuncia a hacer uso del primer turno. Por parte del Grupo Socialista corresponde en primer lugar la cuestión de orden que plantea el señor Peña, y a posteriori la intervención que le corresponde al Grupo en primer turno. Señor Peña. Sí, simplemente en cuanto a la composición del orden del día, que bueno, ya en el orden del día del pleno pasado no venía el acta de plenos anteriores, y en este volvemos a ver que tampoco viene. Cierto es que se llegó a un acuerdo de modificar la presentación del acta, haciéndola vía informática, pero entendemos que 2 meses sin presentarse el acta pues es una acumulación de trabajo, y sobre todo, como hemos comentado siempre, que lo importante es hacerla lo antes posible para que esté fresca en la memoria de los grupos políticos lo que se ha hablado. Si todavía el proceso informático no funciona, se debería haber seguido con el proceso de darla en papel. Son paralelos y no son compatibles. No nos parece prudente que llevemos 2 meses sin orden, o sea, sin el acta de los plenos anteriores. Simplemente manifestar mi disgusto en este sentido, y si por casualidad todavía el programa informático no está preparado,
que volvamos al sistema de darlo en papel hasta que esté funcionando. Como digo, pueden ser compatibles los dos y no hay por qué estar esperando meses y meses hasta que los procesos... Muchísimas gracias, señor Peña. Tomamos nota de sus consideraciones, se le eleva al señor secretario, que es el que tiene que redactar las actas y en todo caso que se ponga en comunicación con usted para darle las explicaciones correspondientes acerca de por qué razón no se han planteado al Pleno para su conocimiento y aprobación. Tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista, primer turno. Hola, buenos días. Bueno, tal como manifestamos ya en la comisión en este tema, creemos que hay bastantes dudas y después de analizar en profundidad en estos días que hemos tenido la documentación que obra en el expediente, entendemos que esa duda no ha sido resuelta. Tenemos un peticionario de un estudio de detalle en las promociones Jumbo en el que se observa que hay diferentes procedimientos ordinarios interpuestos en el juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Torrón. El procedimiento ordinario exactamente no sabemos el petitum que tiene, no sabemos si se trata de reclamaciones de cantidad, se puede tratar de titularidad. Entonces entendíamos que ya que una de las partes afectadas por este estudio de detalle presentó esta documentación y que como parte demandante estaba Promociones Jumbo, entendemos necesario que por lo menos sepamos qué dice la sentencia, si se ha dictado en este momento o si hay recurso interpuesto. Eso por parte de recursos de los procedimientos ordinarios que obra en el expediente, puesto que únicamente está la cédula de emplazamiento. Además, ya como mencionamos, existe unos embargos a esa finca que consta en el registro de la propiedad por parte de este ayuntamiento del año 2006. No sabemos si actualmente consta dicho embargo o no consta. Por otra parte, no coinciden los datos catastrales con el de registro de la propiedad, son titulares diferentes y hasta que no se demuestre lo contrario prevalece los certificados del registro de la propiedad que no catastrales. Pero es más, en el registro de la propiedad la finca dice que tiene 195 metros cuadrados construidos en una parcela de 100 metros, sin embargo en el estudio de detalle presentado en el cuadro de parcelación no figura ninguna que tenga esos datos, ni los 195 metros construidos ni con una superficie de finca de 100 metros de parcela. Pero además de todo eso, desde el punto de vista de la norma urbanística, si la parcela mínima según los aislados 1 serían de 350 y se le aplicase el 672 serían de 200 metros, que tampoco se cumple. Si me están diciendo que está fuera de ordenación porque fue anterior al rebo y tal, obviamente ese certificado de antigüedad y que está fuera de ordenación y por tanto hubiese prescrito cualquier alegación al respecto, tendría que constar en el expediente y no consta. Por ello entendemos que hay demasiadas dudas, pero sobre todo a nivel de titularidad, porque no debemos olvidar los procedimientos que han de hacerse con anterioridad, como puede ser expediente de dominio o acta de notoriedad ante un notario, pero que estos, tanto los expedientes de dominio como los actas, necesitan de 2 años para que al final se otorgue la titularidad al que ha presentado dichos procedimientos. Y de momento nada más. Muchísimas gracias, señor Tomás Rivas. La palabra, primer turno, Grupo Popular. Bien, yo ya no sé cómo decirlo, la verdad. Vengo continuamente decirlo lo mismo. Miren ustedes, que no dirimimos titularidad en un estudio de detalle. Que la titularidad se dirimine en la reparcelación. Es que seguimos R que R, con lo mismo. No es el instrumento de planeamiento. Cuando llegue la reparcelación, lo veremos. Bueno, R que R. Las bastantes dudas. Miren ustedes, si al final las bastantes dudas son de titularidad, yo creo que ya le hemos sustanciado la pregunta. En cuanto a los embargos y a las cargas, ya se lo sustanció la propia técnica. Las parcelas resultantes vendrán con las mismas cargas. En la reparcelación haremos la distribución de carga y beneficios. Eso es ese expediente. O sea, aquí ordenamos, punto. No hacemos más nada. Ya llegará el debate en el otro expediente. Simplemente, lo único que le está diciendo con respecto a la parcela mínima es que nuestro plan general recoge que las parcelaciones con anterioridad las aceptamos como tales, porque son anteriores al plan general, que son las que el plan determina. Si la parcelación ya está hecha anterior,
tomamos la que hay de referencia, pero que nuestro propio plan general lo dice. No es que sea un criterio, es que lo dice. Entonces, yo creo que las dudas se sustanciaron prácticamente en la comisión. La vuelvo usted a plantear, yo creo que le tengo que contestar lo mismo que se le contestó en la comisión, y aclarándole una vez más en este pleno que el instrumento de planeamiento es el que es. Yo ya no sé cómo decirlo más claro, simplemente. Yo puedo entender que tenga dudas sobre otras cuestiones, pero en esas en concreto es difícil quitarle esas dudas, por decirlo de alguna manera. Muchísimas gracias, señor Tomás Riva. Consumido el primer turno, ¿algún grupo solicita intervención? En este caso, los portavoces de los tres grupos. Señor Romero, portavoz de Izquierda Unida, segundo turno. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, bueno, al hilo del comentario de orden que ha hecho nuestro compañero Luis Peña del Partido Socialista, reiterar eso, lo mismo que ha dicho, que queremos que la acta esté lo antes posible, y que la moción que se aprobó en el último pleno aquí sobre la digitalización de la acta, quiero recordar y entender que no sustituyen a su implementación en papel, sino que la complementan para una mayor garantía de todo lo que se habla aquí en esta sede. Es que parece ser que Luis, no sé si él entiende que el hecho de que se digitalicen ya no tenga que ver en el papel. Yo entiendo que la moción, el espíritu es que la complementa. Con respecto al tema que se está debatiendo en este momento, pues además no vamos a ver. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Romero. Romero, tiene la palabra la portavoz del Grupo Socialista para el segundo turno. Sí, vamos a ver, yo entiendo que quizás esto de que en los temas urbanísticos la titularidad no es necesaria, entiendo que es necesario incluso para aprobar un estudio de detalle, incluso para presentarlo, puesto que, como todos sabemos, según dicen las normas, para una legitimación activa para presentar un estudio de detalle tiene que ser como peticionario, bien el titular por una serie de motivos, bien el ayuntamiento por otra serie de otros. Aquí se está discutiendo la titularidad y, como siempre digo, no debemos olvidar que estamos dentro del procedimiento administrativo y que después continúan los contenciosos administrativos en el que terceros, adquirentes o de buena fe, no le queda más remedio que recurrir a este tipo de aprobaciones que se hacen aquí, entiendo que a la ligera. De hecho, les dije que la titularidad es importante, puesto que hay fechas de entrada que no sabemos qué contestación le habrá dado a este grupo de gobierno, de 14 de abril del año pasado, hace ya casi un año, de un señor que dice que es titular de esa parcela. Y por tanto, yo creo que la titularidad es importante para promover el estudio de detalle. Además, esta persona dice que la documentación aportada por el peticionario del estudio de detalle es falsa. Toda la documentación es falsa y lo corrobora incluso con datos del registro de la propiedad. Y quisiera recordarle en el boletín del 27 de diciembre del 2011, de hace un mes escaso, precisamente que en la Sala de los Contenciosos Administrativos en Málaga hay un problema parecido a este contra el grupo de gobierno y contra todos los partidos que aprobaron precisamente una modificación del estudio de detalle. Y al parecer por estos mismos motivos, entonces, como siempre digo, no debemos olvidar, la vía administrativa es una, pero no termina ahí los derechos de los demás, de buena fe, de los demás adquirentes, porque luego vienen los contenciosos administrativos y ahí nos podemos ver todos perjudicados por las decisiones que se adopten aquí. Que, como siempre he dicho, lo que se adopta aquí no es el ergaome de todo y no tiene plena capacidad jurídica, hay mucho más. Gracias. Muchísimas gracias, señora Raval. Segundo turno y el de cierre, señor Tonderriba. Muy rápido, señor alcalde, porque es reiterarme más de lo mismo. Vuelvo a decir que la titularidad de una parcela la dignidad un juez, no es el ayuntamiento, evidentemente. Y vuelvo a decirle que el instrumento para decir de quién es la titularidad de una parcela en este ayuntamiento, o reconocer la titularidad de una parcela en este ayuntamiento, es el proyecto de reparcelación, no el estudio de detalle. Bien, concluido el debate, sometemos a votación la propuesta de resolución elaborada por los servicios jurídicos municipales, que nos plantea la estimación parcial de las alegaciones presentadas por la mercantil Mifranco Sociedad Limitada, desestimar las alegaciones presentadas por la señora Guisado y aprobar definitivamente, con las modificaciones señaladas que no son sustanciales, el proyecto del estudio de detalle del polígono de la UE 26.14 del Plan General de Ordenación Urbana de Nerja, promovido por el propio Ayuntamiento. Izquierda Unida. Abstención.
Partido Socialista. Abstención. Partido Popular. Favorablemente. Señora secretaria. Se aprueba por mayoría, están presentes Romón, ¿no? Carretulo,